Sí, maestra, ya se ve. Listo. Bueno, pues la clase pasada estuvimos revisando, iniciamos el tema 2, ¿no? Hablamos un poco de lo que es la definición de la biotecnología, la diferencia entre la biotecnología moderna, la biotecnología tradicional. Hablamos también un poco de las áreas o de los ejemplos de vida cotidiana donde podemos observar la biotecnología. Y empezamos un poco sobre la historia y los hitos relevantes de la biotecnología. Complementario a esa clase, ustedes estuvieron haciendo una lectura y un mapa mental que ya lo califiqué, se los envié. Les hice algunos comentarios. El objetivo de esa actividad, además de que complementaran lo que ya habíamos visto, era entregar en tiempo y puntualidad. Eso fueron los dos criterios que utilicé para evaluar. Hubo retrasos de 1 minuto, 2 minutos, incluso de 15 minutos, y ahí les hice el comentario. Ayer ya los califiqué, ya los deben de tener ahí entregados. Julissa, ¿puedes apoyarme haciendo algunos comentarios acerca de lo que fue la lectura del día de ayer? Uh-huh. 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 Así es. Así es, eran conceptos básicos para entrar un poco al tema de la ingeniería genética y modificación de microorganismos. Cuando nosotros hablamos de microorganismos, cuando hablamos de biotecnología, a veces pensamos únicamente en microorganismos, pero cabe señalar que también hay que considerar el tema de los animales, las plantas. Continuando con eso, vamos a entrar a la historia de la biotecnología, los hechos y eventos relevantes relacionados con esta área, ¿no? Habíamos hablado también la primera clase que hablar de biotecnología no es únicamente hablar de ingeniería genética, sino desde años antes de Cristo habíamos observado que ya hacían cruzas entre animales y es un ejemplo también de biotecnología tradicional, ¿no? 4000 años antes de Cristo, primeros agricultores guardaban semillas de las mejores plantas para sembrarlas. Para el año siguiente obtener mejores cultivos. 1700, 1720, Thomas Fairchild crea la primera planta híbrida de Europa. 1866, Gregor Mendel publica su trabajo sobre cómo las características de las plantas se transmiten de generación en generación. 1870, 1890,
Investigadores hacen cruzas de plantas de algodón para desarrollar variedades nuevas y de calidades superiores. En 1871-1900, Luther Burbank desarrolla la papa russet y varios frutos híbridos, incluyendo ciruelos, berries y duraznos. En 1908 se produce el primer maíz híbrido de los Estados Unidos. En 1919 se acuña por primera vez la palabra biotecnología. En 1926 se comercializan los primeros híbridos de maíz en Estados Unidos, que triplicaron rendimientos de la producción. Y en esta fase inicia lo que sienta las bases para lo que se conoce como la Revolución Verde, que está asociado a todo el mejoramiento genético de variedades de plantas para el incremento y mejorar la calidad de los cultivos. En 1930, el Congreso de Estados Unidos aprueba el Acto de Patente de Plantas, lo que permite patentar los productos de mejoramiento genético vegetal. Y hablábamos de que en 1953 Watson y Crick describen la estructura de la doble hélice del ADN, lo que da inicio a lo que nosotros ya hablamos como biotecnología moderna. En 1960, Norman Borlaug crea un trigo enano que permite incrementar los rendimientos en 70%, incrementando los rendimientos del 70%. Cohen y Boyen consiguen cortar un gen de un organismo y moverlo a otro, dando origen a la biotecnología moderna. Bueno, esta fuente nos dice que inicia la biotecnología moderna aquí, pero realmente la biotecnología moderna en el campo del área de investigación inicia con Watson y Crick. Cohen y Boyer marcan la pauta para la biotecnología moderna, pero desde el punto de vista del sector productivo. De hecho, ellos se unieron con un empresario estadounidense llamado Robert Swanson para producir la primera empresa de biotecnología. El método que ellos tenían permitió la producción de anticuerpos monoclonales, que son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos. Con el internet. Me siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. La primera empresa se llamó Genetech y fue fundada en 1976. Fue la primera empresa de biotecnología que empezó a cotizar en la bolsa de valores. En 1978 produjeron la insulina recombinante humana y en 1982 Genetech, con una empresa que se llama lograron la aprobación de la FDA.
Entonces, fueron bastante importantes en el tema de biotecnología moderna en el sector productivo. Aquí dice 1978, el laboratorio de Boyer crea la versión sintética del gen de la insulina humana. En 1982, primera planta de tabaco resistente a un antibiótico. Esto estableció las bases para la transferencia de genes benéficos a las plantas. En 1985, Estados Unidos comienza a desarrollar ensayos de campo con plantas genéticamente modificadas resistentes a insectos, virus y bacterias. Y en 1960, la EPA aprueba la liberación del primer cultivo genéticamente modificado de tabaco y se establece un marco regulatorio para la regulación de productos genéticamente modificados. De hecho, hablando del marco regulación de organismos genéticamente modificados, al final de este tema vamos a tener un foro de discusión, para lo cual les voy a pedir que hagan una revisión de las regulaciones que existen actualmente acerca del uso de organismos genéticamente modificados. La actividad ya se las puse al final de esta presentación. Es importante, si alguno de ustedes continúa a seguir por el área de biotecnología, que tengan un sentido ético del uso y la aplicación de todo lo que se refiere a modificación genética. En 1973, el Servicio de Inspección de Salud de Plantas y Animales de la USDA publica las normas para realizar ensayos de campo con cultivos biotecnológicos. En 1978, la FDA aprobó la comercialización del primer tomate genéticamente modificado en Estados Unidos, el cual se desarrolló para tener mejor sabor y una vida post cosecha más prolongada. En 1982 se aprueba la comercialización de soya y maíz genéticamente modificado y algodón, también genéticamente modificado, y se comercializa en Estados Unidos. En 1985, en total, agricultores de 6 países utilizan cultivos genéticamente modificados o cultivos transgénicos en aproximadamente 1.7 millones de hectáreas. En 1999, científicos alemanes y suizos desarrollan el arroz dorado, el cual habíamos hablado también, que estaba fortificado con vitamina A y beta-carotenos. Es un maíz altamente nutritivo que se utiliza para alimentar a familias y la población en África. En el año 2000 se secuencia por primera vez el genoma completo de una planta. También en el año 2000, agricultores en 13 países cultivan ya plantas transgénicas. En una hectárea de aproximadamente 44.2 millones de hectáreas, que es 25 veces superior al año de 1996. En el 2001, científicos de Estados Unidos y Canadá desarrollan un tomate genéticamente modificado que crece sin problemas en condiciones salinas. En el año 2001, la Unión Europea libera un estudio en el cual encontró que los organismos genéticamente modificados no producen riesgo para la salud humana ni para el ambiente. Estos son algunos de los hitos estratégicos más relevantes del año 2000.
La EPA renueva los registros para el maíz Bacillus thuringiensis, algodón, citando que no representan ningún riesgo. En el 2002, en Estados Unidos, los cultivos genéticamente modificados mejoran los ingresos de los agricultores, ya que reducen el uso de pesticidas y también pues incrementan los niveles de producción. En el 2003, la superficie de cultivos genéticamente modificados a nivel mundial incrementó de las 44 millones de hectáreas a 67.6 millones de hectáreas en 18 países. En el 2004, la FAO aprueba los cultivos genéticamente modificados e indica que estos ayudarán a los agricultores pobres y a los consumidores de países en desarrollo. En el 2005, los cultivos genéticamente modificados han aumentado las ganancias agrícolas y han reducido los impactos de la agricultura sobre el ambiente. En el 2006, la American Diet Association publica que los cultivos genéticamente modificados mejoran la calidad, valor, variedad y producción de alimentos. En el 2007, 12 millones de agricultores en 23 países cultivan plantas transgénicas. En el 2008, el 73% del maíz y el 91% de la soya cultivados en los Estados Unidos son variedades genéticamente modificadas, capaces de tolerar malezas e insectos. En el 2011, 16.7 millones de agricultores en 29 países cultivan 160 millones de hectáreas ya con cultivos genéticamente modificados. Y bueno, en temas del futuro, se espera mejorar la capacidad nutricional de los alimentos, la producción de biocombustibles y las plantas que toleren bajas cantidades de agua, entre otros. Esto es hablando en temas de cultivos vegetales, como se pudieron dar cuenta. Aquí hay otro artículo también relacionado a hitos estratégicos, más enfocado a microorganismos. Se los voy a compartir para que ustedes lo revisen. Ya pueden ver mi pantalla. ¿Sí pueden ver mi pantalla ya? Sí, maestra. Ok. Bueno. Este es un recuadro. El artículo lo voy a subir ahí al grupo. Y bueno, a mí lo que me gustó de este artículo es que igual también hace una revisión desde que inician las fermentaciones de granos de cereales para producir bebidas alcohólicas 7000 años antes de Cristo. Pone la región geográfica, el año, y aquí, más que un hecho relevante, es una aplicación, ¿no? Producción a gran escala del vino en China, Mesopotamia y Grecia, 5000 años antes de Cristo. Producción del pan con levadura en Egipto, 2000, 1200 años antes de Cristo. Inician las primeras prácticas de fermentación también, 2000 años antes de Cristo.
producción de alcohol a base de remolacha, ya en 1857, asociación de microorganismos con enfermedades, en 1857, el uso del glicerol para la fabricación de explosivos en China, producción a gran escala de la penicilina por Fleming en la década de 1940, el desarrollo de procesos industriales basados en microorganismos, la obtención de una patente de una variante de pseudomonas que es eficaz en la digestión de compuestos derivados del petróleo en 1980, análisis de endonucleasas bacterianas que hidrolizan el ADN de los virus a principios de los años 70, modificación genética de Escherichia coli para la producción de insulina artificial en 1970 en Irlanda, construcción de células de E. coli quiméricas en California, Estados Unidos, en 1970. De hecho, el autor del libro que ustedes leyeron participó en este proyecto. Aislamiento de un ADN polimerasa termoestable de la bacteria Thermus aquaticus, y que es la reacción en cadena de la polimerasa en Estados Unidos en 1976. Manipulación genética de microorganismos en Francia a partir de 1980. Descubrimiento de arqueas a partir del 16S del RNA mensajero en Estados Unidos en 1970. Bacterias RCP que tienen genomas pequeños y composiciones ribosómicas insulares en California en el 2015. Entonces, se los comparto ahí en el grupo también para que lo tengan. Y bueno, regresando a la presentación, estos hitos estratégicos que les acabo de compartir básicamente resumen la biotecnología en 3 etapas. Le llaman biotecnología de primera generación, biotecnología de segunda generación y biotecnología de tercera generación. La biotecnología de primera generación generalmente está asociada a hechos de investigación. Por ejemplo, cuando Pasteur descubre que los microorganismos causan la fermentación, Buchner, que descubre la capacidad de ciertas enzimas para convertir los azúcares en alcohol. La producción, por ahí vimos también ahorita en la tabla que les mostré, que inician la producción de procesos industriales o fermentaciones industriales, que es en 1914 se hace el primer proceso industrial aséptico para la producción de acetona, igual también que la producción industrial de levadura comprimida. Entonces, esos son los primeros hechos que marcan la biotecnología de primera generación. La biotecnología de segunda generación, entre los años 1930 y 1970. Como vimos en la línea del tiempo que les compartí, en esos años es cuando inicia el desarrollo de variedades híbridas de maíz y su uso en los cultivos, sus regulaciones y todo lo que es lo que le conocen como la Revolución Verde. Entre 1930 y 1970, biotecnología de segunda generación.
además del inicio de la Revolución Verde y el desarrollo de variedades híbridas de maíz y su utilización, inician los primeros y el escalamiento de procesos industriales. Hablamos de que inició el tema de la producción de penicilina, y la penicilina a escala industrial dio inicio a lo que le conocen como la etapa de biotecnología de tercera generación. Este último hecho de la segunda generación de biotecnología fue muy importante porque fue donde empezaron a utilizarse o donde se desarrollaron los bioreactores con agitación, que son como el caballito de batalla para todos los procesos de fermentación y todos los procesos de biotecnología actuales. Entonces, el bioquímico Herley fue quien desarrolló ya la producción de penicilina ya en escala industrial. Y hablando de la etapa de tercera generación o biotecnología moderna, inicia con el descubrimiento, como vimos, del DNA por Watson y Crick en 1953. Y bueno, asociado a eso ya viene todo el desarrollo de microorganismos, la empresa de biotecnología, la primera empresa de biotecnología que les comenté, la secuenciación del genoma, el desarrollo de animales genéticamente modificados o clonación, también de estas tijeras genéticas también de las que ya estuvimos hablando, o edición genética, que da pie a toda a la edición genética del genoma humano, y el desarrollo también de vacunas utilizando proteínas recombinantes. Eso es lo que ya se conoce como biotecnología de tercera generación y involucra más herramientas de ingeniería genética. Bueno, con eso terminaríamos lo que es la historia y los hechos relevantes de la biotecnología. Aquí tenemos una diapositiva, si pueden ver mi pantalla. Que nos describe cómo se clasifican las empresas biotecnológicas en función del área en la que están aplicándose. En el 2005, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico clasificó a estas empresas biotecnológicas según el campo de aplicación en 4 áreas principales. Diego, ¿puedes ayudarme a describirlas, por favor? Sí, maestra. ¿Solo los leo? Sí, por favor. Es salud humana y animal. Agroalimentaria incluye aplicaciones en agricultura y piscicultura, silvicultura y procesamiento de alimentos. Industria medioambiental incluye procesos industriales, recursos naturales y aplicaciones medioambientales y otros. Servicios y plataformas tecnológicas, bioinformática y otras aplicaciones que no clasifican en los anteriores. Ajá. Este último, no sé si han escuchado de empresas que se dedican
toman una muestra de tu sangre y hacen una secuenciación y te dicen a qué predisposiciones genéticas tienes a ciertas enfermedades como Parkinson, diabetes, cáncer. De hecho, si gustan anotarla, hay una empresa que se llama Código 46, que se encuentra en Cuernavaca, Morelos, y ustedes pueden entrar, pueden agregar a su carrito el tipo de análisis genético que quieren que les hagan. Y en 48 horas les dicen si tienen alguna predisposición. Bueno, no sé si a mí me gustaría saber si tengo predisposición a Parkinson o a Alzheimer, tal vez preferiría quedarme con la duda. Pero creo que en temas como cáncer sí pueden prevenir, porque te pueden retirar el órgano que tiene la predisposición a adquirir el cáncer. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama o el cáncer de cervix. Hablando de los tipos de biotecnología, esas son las empresas de biotecnología. Y la biotecnología, de acuerdo a las áreas que se aplica, se clasifica de la siguiente manera. Valeria, ¿me puedes apoyar, por favor? Sí. Puede clasificarse en 7 amplias áreas: biotecnología industrial, animal, vegetal o agrobiotecnología, en salud humana o médica, biotecnología de los alimentos, vegetal, biotecnología marina, que puede considerarse parte de la biotecnología animal. Finalmente, es importante señalar que además de las definiciones mencionadas en los últimos años, se ha comenzado a utilizar una agrupación de las actividades biotecnológicas en colores. Ya en el 12º Congreso Europeo de Biotecnología en 2005, se usaron 4 categorías de colores para las actividades biotecnológicas: blanca para la industrial, roja farmacéutica, verde la alimentaria y agricultura y azul la del medio ambiente. Uh-huh. Carlos, de acuerdo a lo que estuvimos revisando de hechos relevantes de la biotecnología asociados a diferentes áreas, ¿me puedes dar un ejemplo de biotecnología blanca? De los hechos que ya estuvimos mencionando. Diego, ¿le puedes ayudar, por favor? Maestra, ¿me puede repetir lo que dijo, por favor? Ajá. De acuerdo a los hechos de la biotecnología que estuvimos revisando, ¿me puedes dar un ejemplo de biotecnología blanca? ¿Sí me escuchan o se cortó? Sí, maestra. No sé, sería como procesos catalizados por enzimas para aumentar la velocidad de producción, por ejemplo. Sí, sí, un ejemplo más concreto
podría ser el ejemplo de la producción de acetona, ¿no? A escala industrial. Es que no sabía, pues, nuestra... Ok. Un ejemplo de biotecnología roja. Valeria. Pues ahora sí, cuando se crea la versión sintética de la insulina. Así es. Karen, un ejemplo de biotecnología verde. Puede ser lo que había comentado del tomate o algo así, que se había desarrollado como en un ambiente salino. Ajá. Se desarrolló un tomate genéticamente modificado que resiste condiciones salinas para su crecimiento. O sea, puede crecer en suelos salinos, pues. Muy bien. El área o la biotecnología en la que nosotros nos vamos a enfocar es la biotecnología ambiental, ¿no? La Sociedad Internacional de Biotecnología Ambiental la define como el desarrollo, uso y regulación de sistemas biológicos para la remediación de entornos contaminados, tierra, aire y agua. Aquí vemos algunos ejemplos de la aplicación de microorganismos y biotecnología ambiental. Tenemos la producción de biogás, la bioremediación de suelos contaminados con residuos de petróleo o cualquier otro material, y no solamente suelos, sino también aguas. El desarrollo de biomateriales. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando también la clase pasada de los PHA? Que utilizaban la maquinaria de microorganismos que ya producían de por sí estos polímeros, modificaban estos microorganismos para incrementar la producción de PHA, que es un precursor de plásticos. Biosensores, el tema de biocombustibles y el tratamiento de aguas residuales. En el mismo artículo donde vienen las aplicaciones de microorganismos a lo largo de la historia, abajo viene otro cuadro justamente de aplicaciones de microorganismos en biotecnología ambiental, que me gustaría que lo revisaran. Aquí puse algunos ejemplos, pero es algo que la tecnología de micorrizas, los biofertilizantes, uso directo de enzimas microbianas, peroxidasas, fenoloxidasas, dioxigenasas, para la eliminación de contaminantes presentes en aguas residuales, la utilización de las enzimas lacasas para la degradación del benzopireno,
las celdas microbianas que utilizan electrones donados por sustratos orgánicos de bajo valor, que son utilizadas para el tratamiento de desechos sólidos y también de aguas residuales. Aquí hablamos de también el uso de peroxidasas de manganeso para la eliminación de lignina de aguas residuales. El aumento de la biomasa de plantas. Para aumentar los rendimientos agrícolas. Y bueno, ejemplos de estos podemos tener más, y déjenme ver qué actividad les pongo para que pueda evaluarles que hayan leído el artículo que les compartí. Antes de esa actividad, les había comentado que vamos a tener un foro de discusión. Y para eso necesito que realicen una investigación acerca de acuerdos internacionales y regulaciones sobre el uso de microorganismos, recomendaciones y consideraciones para su uso y aplicación. Y pueden revisar las leyes internacionales, regulaciones internacionales, organizaciones que se encuentran regulando todo este tema. Y este foro lo vamos a tener el martes. Nosotros terminamos la clase, tenemos la evaluación el día lunes, en la primera hora. La segunda hora terminamos esta unidad, y el día martes quiero que ya tengan listos todos sus apuntes, sus notas para iniciar con este foro, y ya les voy a explicar la dinámica que vamos a tener para compartir nuestros puntos de vista sobre este tema. No sé si tengan alguna duda. Maestra, sobre el examen, ¿en qué plataforma no lo va a hacer? ¿O cómo va a ser? Es algo que todavía no decido. Entonces, yo creo que entre hoy y mañana les voy a asignar esa actividad y les voy a dar a detalle la plataforma que voy a utilizar, lo que voy a considerar, el valor que le voy a asignar a las actividades que realizamos en el tema anterior. Algo que sí acordamos fue que la exposición que ustedes hicieron valía el 50% de la evaluación. Solamente falta la segunda actividad. Entonces, eso yo creo que se los pongo a más tardar mañana temprano para que se organicen, y ya, sería todo. ¿Alguna otra duda? Todo bien, maestra, muchas gracias. Ok. Bueno, les voy a subir el artículo en el grupo de una vez antes de que pase otra cosa.